Le dieron $150,000 a mi hermano, el niño de oro, Kelvin, para comprarse una casa. Pero cuando yo pedí un préstamo pequeño, me llamaron fracasada. Así que corté todo contacto. 2 años después, mi proyecto fracasado tenía millones de vistas en Internet. Se enteraron, aparecieron en mi fiesta de lanzamiento y mi hermano exigió lo que, según él, necesitaba. Yo solo dije, lo entiendo, mamá. Y colgué. No lloré. No aventé el celular contra la pared. No grité. Solo me quedé sentada en el silencio de mi pequeño garaje rentado, escuchando el zumbido del foco fluorescente sobre mi cabeza. Y no sentí nada. Solo una claridad fría y silenciosa. De esas que llegan cuando por fin se te baja la fiebre. La última ilusión se había roto. Yo no era una hija. Era una partida en una hoja de gastos. Un activo descartable, mientras la verdadera inversión, Christopher, recibía su cheque de $150,000. Abrí mi laptop. Era vieja. La bisagra estaba floja, pero era mía. La había comprado con mi propio dinero, gracias a mi primer gran trabajo como mecánica. Entré a la página de mi banco. Había algo que ellos no sabían. Algo que nunca les había contado. Durante los últimos 2 años, yo había estado pagando la segunda hipoteca de su casa. Todo empezó durante una de las crisis financieras temporales de mi papá. Juró que solo sería por 6 meses, solo para sacarlos del bache. Eso fue hace 24 meses. $1,200 cada mes, sin falta, transferidos automáticamente de mi cuenta a la suya. Yo comiendo sopas instantáneas para que ellos conservaran su casa de 4 recámaras. La misma casa para la que, según ellos, mi carrera fracasada no era suficiente. Encontré el pago programado. Ahí estaba. Apoyo familiar mensual. El nombre que le había puesto ahora me daba náuseas. Mi cursor se quedó flotando sobre el botón de cancelar. Aquí es donde se supone que debo sentir culpa, ¿no? Aquí es donde debería recordar que sigue siendo mi familia. Pero la verdad es que a veces la palabra familia no es un lazo, es una jaula. Nos enseñan que cortar con la sangre es el peor pecado, que debes aguantar cualquier dolor, cualquier falta de respeto, en nombre de la lealtad. Pero yo ya había terminado. Esto no fue un acto impulsivo de venganza. Fue una amputación fría y necesaria. Fue supervivencia. No puedes sanar si sigues atada a lo que te está enfermando. Esto no se trataba de abandonar a mi familia. Se trataba de dejar de abandonarme a mí misma. Hice clic. Apareció una pequeña ventana. ¿Estás seguro de que desea cancelar este pago recurrente? Confirmar. Luego tomé mi celular. Abrí el chat con mi mamá, Jennifer. Escribí 10 palabras. Pago cancelado. No me vuelvas a contactar. Enviar. Bloqueé su número. Bloqueé a mi papá, Michael. Bloqueé a mi hermano, Christopher. Apagué la laptop, me levanté y, por primera vez en 28 años, pude respirar. Ese clic fue el sonido más frío y más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Tal vez estés pensando. Eso es brutal, Emma, ¿cómo pudiste cortar así con tus papás solo por dinero? Pero tienes que entender algo. Ese clic no era por el dinero. Era por los recibos. Era el costo final de haber sido siempre la otra hija. Toda mi vida fui la oveja negra, y Christopher el hijo dorado. Él estaba destinado a las finanzas, a la casa grande, a la vida bonita para la foto navideña. Yo era la que se ensuciaba las manos, la que prefería un soplete de soldadura a una boda, la buena con las manos pero mala para jugar su juego. Recuerdo perfectamente estar sentada en su sala beige perfecta, hace 2 años. Acababa de conseguir mi primer contrato grande de carrocería, pero mi elevador hidráulico estaba fallando. Había hecho un plan de negocios. Solo necesitaba un aval para un préstamo de $20,000. Mi papá, Michael, se rió. Literalmente se rió. ¿$20,000? Dijo sin levantar la vista del periódico. Emma, es mucho dinero para tirarlo en un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? Yo trabajaba semanas de 60 horas reconstruyendo motores desde chatarra, pero para él era solo eso. 6 meses después, Christopher se metió en problemas con malas inversiones en la bolsa. Perdió $25,000. Mi mamá, Jennifer, me llamó llorando. Tu hermano está destrozado, cariño. Tenemos que ayudarlo. Tenemos que arreglar esto. Y así, sin más.
No fue una petición. Fue una expectativa. Vacía mis ahorros, el dinero que estaba guardando para el nuevo elevador, para cubrir la deuda del hijo dorado. Yo era la inversionista invisible de la familia. La productora silenciosa y sin crédito del éxito de Christopher. Y lo más loco no es que lo hicieran. Es que lo hicieron sin siquiera pensarlo. Así funciona la crueldad normalizada. Cuando una dinámica familiar se tuerce tanto, la injusticia se vuelve rutina. El favoritismo es el aire que todos respiran. No creían que fueran monstruos. En su mente no lo eran. Solo estaban apoyando a la buena inversión, Christopher, y usando la cuenta de servicios, yo. Era lo que siempre habían hecho. Convirtieron su crueldad en un simple presupuesto doméstico. Y en ese sistema, yo solo era un gasto que daban por hecho que siempre se pagaría solo. El silencio duró exactamente 12 horas. Luego empezó el ataque. No comenzó con una disculpa. Ni con una pregunta. Ni siquiera con un ¿por qué? Comenzó con una orden. Mi mamá, Jennifer, mandó el primer mensaje. Has creado un desastre absoluto. Tu padre está devastado. Tienes que llamarlo y pedirle perdón inmediatamente. Perdón. ¿No podemos hablar? ¿No te hicimos daño? Solo, arregla el problema que causaste al reaccionar al problema que nosotros creamos. No respondí. Una hora después, mi papá hizo su jugada. Se fue a lo público. Lo supe porque una prima me mandó la captura. Era una foto de él y Christopher, abrazados y sonriendo. El texto decía: es triste cuando los hijos olvidan los sacrificios que hiciste por ellos. Algunas personas son simplemente ingratas. Ingrata. La palabra quemaba. El hombre al que yo llevaba 2 años pagando $1,200 al mes me llamaba ingrata en público. Ya estaba controlando la narrativa, pintándose como la víctima antes de que nadie supiera la historia. Nunca se trató de la verdad. Siempre fue la imagen. Y luego vino el golpe final, del propio hijo dorado. Un mensaje de Christopher. Emma, estás exagerando. ¿De verdad vas a dejar que pierdan la casa solo porque tu orgullo está lastimado? Mamá está llorando. Ya madura y pide perdón para que todos podamos seguir adelante. Para que todos podamos seguir adelante. Esa frase lo aclaró todo. Toda su estrategia era convertirme a mí en el problema. Mi reacción era la molestia, no sus décadas de favoritismo. Mis límites eran el problema, no su absoluta falta de ellos. No estaban enojados porque me habían lastimado. Estaban enojados porque su cajero automático había rechazado la transacción. Creían que podían intimidarme, avergonzarme y hacerme dudar de mi realidad, como siempre. Creían que regresaría arrastrándome, pidiendo perdón, lista para volver a activar el dinero solo para que dejaran de gritar. Miré el mensaje de mi mamá exigiendo disculpas. Miré la publicación de mi papá llamándome ingrata. Miré a mi hermano llamándome mezquina. Y puse el celular en silencio. Ellos pensaban que esto era una discusión. No tenían idea de que era una declaración de independencia. Sus ataques no me rompieron. Solo confirmaron, sin ninguna duda, que había tomado la decisión correcta. Decidí tomar esos $1,200 al mes, mi impuesto de ingrata, e invertirlos en la única persona que alguna vez me dio un buen rendimiento, yo misma. Siempre había tenido una idea loca. Mi trabajo como mecánica y artista del metal era mi pasión, ese pasatiempo del que mi papá se burlaba. Soñaba con construir un taller móvil, una mini casa sobre ruedas, algo completamente mío, hecho con mis propias manos. 2 días después la encontré oxidándose en un yonki afuera de Austin. Un viejo autobús escolar de 40 pies, completamente vacío, ventanas rotas, cubierto de óxido y excremento de pájaro. Era perfecto. Se veía exactamente como yo me sentía. El dueño pedía $8,000. Le pagué en efectivo, de mis ahorros. Mi novio, Jonathan, pensó que estaba loca. Él es carpintero, un hombre que ve el mundo en líneas limpias y uniones perfectas. Miró ese cascarón oxidado y dijo: Emma, eso es una inyección contra el tétanos esperando pasar. Lo sé, le dije, pasando la mano por el metal frío y descascarado. Se va a llamar Proyecto Fénix. Sonrió. Por fin lo entendió. Renacer de los restos. Exactamente. Y eso fue lo que hicimos. Pero no solo estaba construyendo una casa. Estaba construyendo un caso. Coloqué mi celular y grabé todo.
Grabé quitando el óxido, soldando nuevos soportes, cortando el acero. Grabé a Jonathan levantando las paredes, haciendo gabinetes a la medida con la precisión de un cirujano. Grabé lo feo, los errores, los retrocesos, los nudillos rotos, las noches trabajando hasta las 2 de la mañana, cubiertos de aserrín y grasa, demasiado cansados incluso para hablar. Subí los videos a internet. No lo hice por atención. Lo hice para dejar constancia. Pero pasó algo curioso. La gente empezó a mirar. Mi primer video, yo usando un cortador de plasma para abrir una ventana, llegó a 1000 vistas. Luego 10.000. Después, un video soldando un portabicicletas personalizado en la defensa trasera, una pieza de arte con espirales de metal, se volvió viral. Un blog lo compartió. Luego otro. La gente no solo estaba viendo una construcción. Estaban viendo a una mujer que sabía dominar un taller industrial. Mis habilidades, las mismas que mi familia despreciaba, fascinaban a desconocidos. Las marcas empezaron a contactarme. Una empresa de paneles solares ofreció el sistema gratis. Otra mandó materiales para la terraza del techo. La construcción de $70,000 empezó a financiarse sola, gracias a gente que sí veía valor en lo que yo hacía. Y entonces llegó el correo. Una firma de diseño de California. Habían visto mi trabajo de soldadura en el proyecto Fénix. Querían contratarme para crear una tienda móvil pop-up personalizada de $30,000 para uno de sus clientes. $30,000. El mismo banco en el que mi familia había invertido ni siquiera quiso prestarme $20,000. Firmé el contrato y entonces lo entendí. El proyecto Fénix no era solo una casa. Era mi currículum. Era mi prueba. Y apenas estaba comenzando. El éxito del proyecto Fénix fue rápido y abrumador. Ese contrato de $30,000 llevó a otros 2. De pronto, ya no era solo una mecánica con un pasatiempo. Era una diseñadora y fabricadora muy solicitada. El Cholier se estaba convirtiendo en un negocio real. Pero la llamada más importante no vino de un cliente. Vino de una cooperativa de crédito local de Austin, un banco pequeño enfocado en la comunidad, de esos que presumen apoyar a los negocios locales. Querían hablar sobre mi trabajo. Me reuní con el gerente de la sucursal, un hombre llamado David. Cuando entré a su oficina, tenía mi feed de Instagram abierto en su monitor. Esto es un trabajo increíble, Emma, me dijo, genuinamente impresionado. Tu nivel de interacción está por las nubes. Estamos buscando asociarnos con creadores locales y, sinceramente, eres la emprendedora más interesante que hemos visto en esta ciudad en todo el año. Hablamos durante 1 hora. Le encantó mi plan de negocios. Le encantaron mis proyecciones. Entonces frunció el ceño mientras miraba la pantalla. Estuve revisando tu perfil antes de que vinieras, dijo. Veo que solicitaste un préstamo para pequeña empresa hace unos 2 años. $20,000 en nombre del banco grande. Aquí dice que fue rechazado. Sí, respondí, sintiendo regresar la vieja punzada. Dijeron que era demasiado riesgo, poco colateral, ingresos no comprobados. Fue devastador. David se veía confundido. Eso es raro. Con el perfil crediticio que estoy viendo aquí, incluso en ese entonces debió ser una aprobación sencilla. Tus números eran sólidos. Empezó a teclear, claramente intrigado. Compartimos algunos datos regionales. Solo quiero revisar. ¿Qué es esto? Se detuvo. Esto es interesante. Parece que tu papá, Michael, y tu hermano, Christopher, abrieron un portafolio de inversión importante en ese mismo banco justo en la época en que tu préstamo fue rechazado. Un frío metálico me recorrió la columna. ¿Qué tipo de portafolio? Pregunté. David siguió leyendo la pantalla. Uno grande. Aquí está. No fue un depósito normal. La inversión de $150,000 de tu hermano fue una entrada de nivel fundador. Giró el monitor hacia mí. Ese nivel de inversión venía con beneficios. Parece que le dio a tu hermano Christopher un asiento en el comité asesor local de préstamos para pequeñas empresas del banco. Me quedé viendo las palabras, pero mi cerebro no lograba unirlas. Comité asesor. David asintió, todavía sin darse cuenta de la bomba que acababa de soltar. Sí, ellos son los que dan la recomendación final para préstamos menores a $50,000, como el tuyo. Por fin levantó la vista y su sonrisa profesional se desarmó. Emma, ¿estás bien?
No podía respirar. No era solo que le hubieran dado el dinero a él. No era solo que se hubieran negado a ayudarme a mí. Habían tomado su dinero, esos 150,000 pesos dólares, y lo habían usado para comprarle a mi hermano un asiento en la misma mesa donde podía sellar oficialmente el rechazo de mis sueños. No fue descuido. No fue favoritismo. Fue complicidad. No solo vieron cómo fracasaba. Invirtieron activamente en mi fracaso. El proyecto Fénix por fin estuvo terminado. Hicimos una fiesta de lanzamiento, no en la casa de mis padres, sino ahí mismo, en el terreno que Jonathan y yo habíamos rentado en el Hill Country. Invitamos a todos los que habían ayudado, proveedores de soldadura, la empresa de paneles solares, clientes que ya habían firmado, y la pequeña comunidad de constructores y creadores que había seguido el proyecto en línea. El ambiente era increíble. Había música. La gente recorría el autobús con asombro, tomando fotos, compartiendo ideas. No era una fiesta sobre dinero o estatus. Era una celebración de crear algo con tus manos. Yo estaba explicando nuestro sistema de captación de agua de lluvia cuando los vi. Mi familia. Los tres. Michael, Jennifer y Christopher, parados al borde del claro, completamente no invitados. No estaban sonriendo. Parecía que estaban en un funeral. Christopher caminó directo hacia mí, con la cara roja y tensa. «Tienes que parar esto», dijo, en voz baja y furiosa. «¿Disculpa? Todo este circo», escupió, señalando la fiesta, el autobús, mi vida. «Estás haciendo quedar mal a la familia. Tienes que bajar esos videos ahora mismo». Mi mamá, Jennifer, estaba justo detrás de él, mirando nerviosa a todos lados. «Emma, por favor», susurró. «La gente está hablando. Lo del banco, has humillado a tu hermano. Nos has humillado a nosotros». ¿Humillarlos? Casi me reí. Yo fui la rechazada. A mí me mintieron. Tú eras la que debía fracasar, gritó Christopher. No eres una empresaria, Emma. Eres una aficionada. Nos estás dejando en ridículo. Ya estaba gritando. La música pareció apagarse y la gente más cercana se quedó en silencio, volteando a ver. Ahí estaba. La confrontación que ellos querían. Pero antes de que pudiera responder, una mujer con gafete de prensa y micrófono se abrió paso entre la gente. Emma Wright. Hola, soy Sara del Austin Business Journal. Sonreía de emoción, completamente ajena al drama familiar explotando a mi lado. Ni siquiera miró a Christopher. Estamos obsesionados con este proyecto, dijo. Tenemos que saber, ¿es cierto que construiste toda esta obra maestra por menos de 70,000 pesos dólares? Nuestros lectores mueren por saber cómo lo hiciste. Miré el rostro furioso y tembloroso de mi hermano. La expresión de pánico de mi madre. A mi padre, silencioso y derrotado al fondo. Todos estaban congelados, esperando mi respuesta. Esperando la pelea. Me di la vuelta. Les quité toda mi atención. Y se la di por completo a la reportera y a su cámara. Sonreí. Sí, es verdad, dije, con voz clara y firme. Es increíble lo que puedes construir cuando por fin dejas de invertir en personas que están invirtiendo activamente en tu fracaso. No volteé a ver sus caras. Simplemente llevé a la reportera hacia el Fénix, dejando a mi familia ahí, en medio de mi fiesta, completamente invisibles. Las consecuencias fueron rápidas. Mi frase, invertir en personas que invierten en tu fracaso, salió publicada en el periódico. Fue la línea que todos retomaron. La historia del Cholie construido desde el desprecio se volvió viral, pero esta vez con contexto. El banco, viendo la pesadilla de relaciones públicas que se venía, removió discretamente a Christopher del comité asesor. Su reputación en el mundo financiero de Austin quedó destruida. Mis padres no pudieron cubrir la segunda hipoteca. Esos 1,200 pesos dólares mensuales que yo pagaba eran la diferencia entre conservar la casa o perderla. 2 meses después de mi fiesta de lanzamiento, apareció el aviso de embargo. Perdieron la casa. El final no fue ruidoso ni triunfal. Fue silencioso. La última escena no fue yo viendo su mundo derrumbarse. Fue yo sentada al volante del Fénix, con Jonathan a mi lado. El sol se ponía sobre el Hill Country de Texas mientras nos alejábamos de la ciudad, rumbo a la tierra que habíamos rentado. Yo estaba manejando mi casa. Mi negocio. Mi futuro. Un futuro que construí yo misma, literalmente,
con el hierro viejo que ellos dejaron atrás. La gente habla mucho de venganza. Se enfocan en el pasado, en destruir lo que les hizo daño. Pero eso no es justicia real. Eso solo equilibra una cuenta de dolor. Aprendí que la verdadera victoria no es la destrucción. Es la creación. Mi verdadero triunfo no fue ver colapsar su mundo. Fue compartir mi proceso. Cada video soldando. Cada publicación del trabajo de carpintería de Jonathan. Cada comentario que decía, no sabía que yo también podía hacer esto. Al construir mi propia libertad, sembré semillas de inspiración, dándole a miles de personas el valor de construir la suya. Esa es la victoria definitiva. No enfocarte en cómo termina su historia, sino en crear un nuevo comienzo para ti y para otros. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Alguna vez tuviste que construir tu éxito desde las cenizas? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, compártela con alguien más.